Hola mis amigos del norte del sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan la realidad en nuestra bella región latinoamericana. Y hoy la noticia fundamentalmente pues el tema electoral en Venezuela, elecciones para el 28 de julio y efectivamente pues hay un poco más de 12 candidatos que aspiran efectivamente lograr pues el triunfo ese día 28 de julio. Sin lugar a dudas pues con Nicolás Maduro pues con una de las principales opciones, pero de la misma manera los ruidos que hay en la calle se especula pues de que el otro candidato que pudiese pues estar allí en el momento de la definición de ese día domingo, se habla del candidato, en este caso de la llamada unidad del doctor Edmundo González Urrutia, y luego un conjunto de candidatos que quizás con menos opciones, pero que sin lugar a dudas dentro de un proceso que no va a estar caracterizado por una polarización, es un proceso que va a estar bien fragmentado en el tema del nicho electoral, del mercado de votos que existe en el país y que sin lugar a dudas, pues, me atrevo a decir y a considerar de que deberían estar participando aproximadamente unos 11 millones de venezolanos en este proceso electoral, lo cual nos llevaría a que quizás haya un final bastante cerrado, pero al fin y al cabo la gente se está dejando llevar mucho por las especulaciones, por los sondeos de opinión que a veces no sabemos cuál es la real fuente, pero que efectivamente pues algunos los valoran, otros se emocionan, otros se incomodan, pero la realidad es que creo que aquí no hay nada definido en los actuales momentos. Primero por una sencilla razón. Tomando un poco aquello de lo que ocurrió estos días entre el Canelo Álvarez y el boxeador también mexicano Munguía, todo el mundo decía que el joven le iba a ganar, pues en este caso al Canelo Álvarez, y el Canelo Álvarez con el despliegue, la experiencia y una esquina que efectivamente lo apoyó mucho, salió con el triunfo. Entonces, hoy por hoy nosotros vamos a tener en Venezuela una elección que va a tener una particularidad. Se va a necesitar mucha maquinaria, se va a necesitar mucha experiencia y fundamentalmente se necesita mucha organicidad, mucha vinculación en este caso con el mercado electoral, con la militancia nacional que hay en el país. Y eso no está fácil. Pero de la misma manera nosotros, yo quiero colocar pues en el tapete aquello pues de que este es un escenario, como dice el título, pues una lectura hipotética para el 28 de julio, a ver qué ocurre. Y quiero comparar la elección cuando el presidente Caldera se enfrentó pues y ganó en su segunda oportunidad la elección en Venezuela en el año 92-93, enfrentándose a un grupo de candidatos que tenían buena mordida en este sentido en el mercado electoral. Estamos hablando de Andrés Velázquez, que en todo momento se perfiló como el futuro presidente en aquel momento, y ustedes vieron los resultados. En ese año el candidato ganador fue el doctor Rafael Caldera. De la misma manera, el que quedó en segundo lugar fue Octavio Álvarez Paz, que venía de ser gobernador en el estado Zulia. En tercer lugar quedó el archifavorito del momento, Andrés Velázquez, de la causa R, y en cuarto lugar, en aquel momento había sido alcalde de Caracas, Claudio Fermín, abanderado de Acción Democrática. O sea, un voto muy fragmentado donde cada uno de los candidatos recogió mucha votación. Ahora bien, en este escenario para el próximo 28 de julio hay una situación que hay unos candidatos que pueden tener la tendencia a tener una buena mordida del pastel electoral en cuanto al mercado electoral del país. Y yo quiero hablarles en este sentido del candidato de Acción Democrática, el doctor Luis Eduardo Martínez, porque a veces la gente no entiende de que Luis Eduardo Martínez viene de sacar casi 90,000 votos para la gobernación de Aragua, una sola entidad regional del país. Pero Acción Democrática tiene un mercado, tiene su nicho en el estado Nueva Esparta, cercano también a esos 100,000 votos. De la misma manera tiene en otros estados del país, lo cual yo creo que el doctor Luis Eduardo Martínez va a estar pues efectivamente con una cuantía de votos por encima de los 300,000 y menos de los 500,000. Pero de la misma manera, el Javier Bertucci es un candidato que se perfila nuevamente, ya que ha tenido una experiencia en elecciones presidenciales cuando Maduro enfrentó a Henry Falcón y Javier Bertucci logró un poco más de 1 millón de votos, lo que indica que Javier Bertucci
en las elecciones regionales, cuando perdió con la Cava en Carabobo, Javier Bertucci, nada más en Carabobo logró contar con casi 80.000 votos. Entonces, un candidato que tiene una proyección en muchas zonas del país, producto de los seguidores de la iglesia, en el tema de la fe de la iglesia cristiana, Javier Bertucci es un candidato que de la misma manera rompe el esquema y puede llevarse por encima de los 500.000 votos. Cuando nosotros vemos a estos dos candidatos con dos buenas mordidas, y a eso hay que unirle porque a un candidato que para mí viene haciendo un trabajo impecable, un trabajo como un político de los tiempos de antes, alguien diría que hijo de gato caza ratón. Él es hijo de un, si no me equivoco, de un político muy reconocido en Acción Democrática. Y bueno, efectivamente se aprende muchísimo desde la infancia, metido pues en la familia Adeca de aquel momento. Y bueno, Antonio Ekarri viene cada día recogiendo seguidores a lo largo de la geografía del país, y para nadie es un secreto que en la elección, cuando enfrentó a Carmen Meléndez, la alcaldesa de Caracas, él sacó también casi 100.000 votos de los 300.000 y tantos que sacó la almirante en jefe Carmen Meléndez. Bueno, el joven Ekarri sacó en Caracas y fundamentalmente en el oeste de Caracas sacó 95.000 votos. Entonces estamos hablando de que unos candidatos que ahora están recorriendo el país, en el caso de los tres que he nombrado, son tres candidatos con mordidas sustanciosas del mercado electoral, de la militancia que hay en el país. Y eso origina, tiene que originar ruido en las aspiraciones, en este caso en las aspiraciones del candidato de María Corina Machado, porque al fin y al cabo, por lo que yo entiendo, los tres candidatos que le menciono, Eduardo Martínez, Ekarri y Javier Bertucci, aspiran a mantener su vuelo directo hasta el día 28 de julio sin ir a algún otro tipo de acciones que busquen pues construir una alianza posible. Yo hasta ahora creo que son candidatos que van a mantenerse hasta el día 28 de julio como candidatos por sus toldas políticas. Y existen unos que esos son los candidatos que yo llamo los que muerden, los que tienen para morder. Pero hay unos candidatos que no muerden, pero al fin y al cabo pellizcan, que son candidatos que de la misma manera recogen menos votos, pero que tienen votos por encima de los 150.000 votos. Y yo quiero expresarles de que el señor Brito, el candidato que fue candidato a la gobernación de Anzoátegui, en el estado de Anzoátegui, sacó un poco más de 100.000 votos. Estamos hablando de su mercado natural en la mesa de Guanipa del estado de Anzoátegui. Hoy, como candidato nacional, debe recoger un poco más, por lo tanto es un candidato que va a pellizcar también. No va a lograr las mordidas de los primeros que mencioné, pero sí va a pellizcar. Pero de la misma manera tenemos a Claudio Fermín, un sempiterno candidato, un hombre de una vasta experiencia, conocido en el país y conocedor de la geografía electoral de Venezuela, que por lo tanto también debe estar por encima de los 100.000 votos en los comicios electorales del 28 de julio. Y una opción con menos proyección, como lo es el señor Daniel Ceballos, pero que en la región occidental, en la región andina, sobre todo en el nicho, en el mercado del estado Táchira, Mérida y en el mismo Trujillo, es un candidato que va a recoger también una modesta cantidad de votos que van a permitir que estos tres candidatos que últimamente le estoy mencionando, Brito, Claudio y Ceballos, pudiesen estar recogiendo un promedio de 500.000 votos entre los tres. Y si nosotros sumamos un poco más de 1.200.000 votos entre Eduardo Martínez, Bertucci y Ekarri, cuidado si no se despliegan por allí entre los que muerden más y los que pellizcan cercano a los 2 millones de votos. Entonces, en una elección donde Nicolás Maduro tiene una militancia orgánica, en este caso monolítica dentro del PSUV y los aliados del Polo Patriótico, Nicolás Maduro debe estar promediando 5 millones de votos en ese sentido. Entonces, si nosotros sumamos eso y sumamos los casi 2 millones de las mordidas y de los pellizcos, señores, no podemos negar que en una elección donde participen 11 millones de electores, el candidato de la manito
se le va a complicar el proceso electoral. No está fácil. No está fácil. Pareciera descabellado lo que estoy comentando y habrá gente que no les gusta porque la gente quiere escuchar que yo diga que es el que va a ganar, pero yo tengo que partir de una realidad y de una experiencia de vida de transitar en elecciones desde los tiempos de Luis Herrera, en las elecciones de Jaime Lucinchi, en las elecciones de Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo, en la elección de Rafael Caldera en su segundo periodo, en la primera elección de Chávez en el año 98 y todas las que hemos transitado en el nuevo milenio. O sea, yo creo que desde la percepción empírica algo debemos conocer con cierto sentido común. Por eso creo tener la validación para expresarlo en estos términos. Pero de la misma manera, fíjense ustedes, hay un candidato que estuvo muy bien posicionado, bajó la guardia en las primarias, llegó a tener creo que 36, 37%, que fue el Conde del Guácharo, que hasta el día de hoy lo vemos muy disminuido, pero que pudiese, asomando la cabeza, recoger también unos cuantos votos. Y que eso implicaría la consolidación total entre mordiscos y rasguños o pellizcos, 2 millones de votos para el sector oposición, que muy mal etiquetado se le ha colocado por ahí que el tema de los alacranes, cuando al fin y al cabo vienen participando y construyendo política en las últimas elecciones pasadas, tanto de la presidencial y la de alcaldes y gobernadores, y que ellos están claros de que en muchos sitios donde había posibilidad de ganar, por ejemplo, en el caso del Táchira, donde ganó Freddy Bernal, la candidata Lady Gómez, bueno, allí entró un candidato de la plataforma unitaria y echó a perder esos resultados. En el estado Lara pasó lo mismo con la presencia de Luis Florido y de la misma manera en otros estados del país. Entonces, aquí hay que ser honesto y razonable cuando se quiere a veces estigmatizar y colocar en un lenguaje bien peyorativo o bien despectivo algunos candidatos que vienen construyendo pues una votación bien responsable. Ahora bien, hablemos en este caso del tema del señor Edmundo. Edmundo tiene dentro de unas variables que pudiésemos hablar en aquello de una matriz FODA, hay unas variables que estoy seguro que no le van a ayudar o no le están ayudando. Uno, el candidato es Edmundo y no es María Corina. Y no es transferible de que todo el que alguna vez tuvo una pasión o tiene una pasión hacia la candidatura de María Corina termine ese día engrosando la abstención y no vote por Edmundo. Pero de la misma manera, el voto que se pudiese volcar hacia Edmundo es un voto que tiene que ver con el tema de la emotividad que ha generado María Corina, el tema de la pasión, pero no es un voto orgánico, no es un voto organizado de aguas abajo, desde los comités de base, desde las comunidades aguas abajo, desde las periferias de los centros electorales. No es un voto que está organizado y a la hora de una movilización, a la hora de sacar a la gente contadita cuánto tiene cada quien del partido, en este caso de la Unidad Democrática, la cosa se les puede complicar. Esa es una verdad, esa es una variable que está allí. Lo otro es que hay una variable que es la referente a las redes sociales, donde nosotros vemos cómo el esfuerzo que se ha hecho de las redes, a través, por ejemplo, en este caso, desde Miami, vemos una cuantía de youtubers o influencers que trabajan desde Miami y que ellos en el entorno donde están en el extranjero no recogen 100 votos, pero desarrollan una campaña impresionante de 4 y 5 ediciones en el día, por ejemplo, en sus canales de YouTube. Oye, que pareciera de que el triunfo ya está asegurado para la candidata, en este caso para Edmundo, para el candidato Edmundo Urrutia, González Urrutia. Y eso es una media verdad, lo que se expresa cargado de mucho amarillismo desde el exterior. Entonces, toda esta gente que está haciendo un trabajo en redes, creo que casi de un 90%, se está haciendo desde afuera, no tienen una incidencia directa para la construcción orgánica del votante que va a ir dispuesto a votar por Edmundo González Urrutia. Venezuela es un país donde a la gente, si tú no la agarras y la llevas por la mano,
aquello de las operaciones Mosca o las operaciones Avispa que hacían los ADECO y las operaciones que hacen para cabalgar y buscar el voto en ese día con la movilización que hace el PSV y el Polo Patriótico, yo dudo mucho que esté bien constituida esta fecha, y si no está constituida esta fecha es letal para un resultado electoral. Y de la misma manera, pues, para así decirlo, el candidato necesita demostrar, salir a la calle. Yo escuchaba hace unos días a la esposa de el viejo Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, personas de casi 90 años, llamando e invitando los dos viejos, los dos octogenarios que van a estar montados en la tarima buscando al candidato, en este caso, de esa gran alianza que tienen en Uruguay para los próximos días. Entonces, el candidato, en este caso de María Corina Machado, el candidato de la llamada unidad, es un candidato virtual, un candidato, el señor Edmundo Urrutia, González Urrutia, es un candidato que si no saca a relucir el alma y el espíritu en función de querer triunfar, eso va aún a profundizar la posibilidad de captar votos, porque el venezolano juega mucho a ese estilo de la dinámica política electoral. A la gente en Venezuela no le gustan las candidaturas frías, apoltronadas. Eso no funciona en este país. Recuerden ustedes el escenario del caudillo también en las elecciones del 98, cuando gana Chávez, un candidato pesado, lento, que no pudo transitar las fronteras y tuvo que el doctor Sala Romer asumir el compromiso, y de la misma manera Irene Sáez el compromiso para llegar en el tercer lugar, y Chávez fue el triunfador. Entonces yo creo que este conjunto de cosas que he expresado, vuelvo a repetirle, sé que hay gente que no le va a gustar, pero es que nosotros tenemos que ver con la objetividad, con el prisma de la realidad que hay en la calle, y que efectivamente lo que a veces parece no es. Esa es la realidad. Si nosotros nos dejamos llevar por las redes sociales, por la visión de los influencers y el ataque incisivo desde el exterior, más no del interior del país, nosotros vemos que definitivamente ahí hay una realidad que está aspirando son otras cosas. Y entonces uno escucha, pues todo es un ataque incisivo e inclemente fundamentalmente hacia el primer mandatario del país, hacia quienes han dirigido la política, y aspirando que se tomen decisiones sean en otros niveles, que si en la Corte Penal Internacional, que si la decisión de la OEA, y están descuidando la verdadera construcción, que es la que puede garantizar un triunfo, que es trabajar aguas abajo, en los puntos y círculos, en la realidad cercana a las escuelas para mover, de los centros electorales para mover el voto, que es lo que se debe trabajar, y la gente está confiada de que nada más con invitar a hacer un exitoso evento, meeting o marcha, eso va a garantizar la elección. Las cosas no es tan fácil. Yo por ahí creo que tengo algún extracto de un ciudadano opositor, que él ve con mucha preocupación el tema electoral, y ahora lo voy a colocar para que lo podamos efectivamente también entender, porque esa es la experiencia de un hombre también de, creo que de 70 años, que ha visto correr mucha agua bajo los puentes en los procesos electorales en el país. El amigo Neftalí, creo que del Estado de Nueva Esparta. Eso lo vamos a ver en unos segundos. Y ustedes me dirán, bueno, Neftalí, ¿qué hago yo? ¿En qué puedo yo contribuir? Muchísimo. En primer lugar, montar un comandito. Y hay gente de la oposición, así como el señor Neftalí, que se siguen preocupando porque ven que otra de las cosas que está haciendo daño, por ejemplo, se demostró en el Zulia, es el tema del sectarismo, es el tema de que los candidatos deben, en las regiones, deben asumir esa la decisión que va a tomar la señora, creo que apellido Mella, que creo que está en la embajada de Argentina en Caracas, y desde ahí monitorea el tema del país, y de la misma manera la estructura montada exclusivamente por 20 Venezuela. Eso, por ejemplo, en el Zulia como que ha caído muy mal. Entonces no está fácil el escenario.
Yo quiero que la gente vea la realidad. Aquí no hay una polarización entre un candidato y el otro, y los demás no van a sacar nada. Aquí hay unos candidatos que van a morder muy duro en la elección para el 28 de julio. Y por eso llevo a colación el tema de las elecciones, cuando el doctor Caldera le ganó al favorito en todos los medios, porque no existían las redes, que era Andrés Velázquez, y terminó Andrés Velázquez quedando de tercero. Por eso, mis amigos, hoy hemos compartido pues efectivamente un poco de lo que pudiese ser una realidad en el país, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta mañana, si Dios quiere, desde su programa Al Norte del Sur.